Si crees que la política actual es un circo, espera a ver lo que pasó en Roma en el año 69 después de Cristo. En apenas 365 días, 4 hombres distintos se sentaron en el trono del imperio más poderoso del mundo. Y 3 de ellos cayeron de forma brutal: asesinato, suicidio y pura desesperación. Lo más sorprendente es que el vencedor final logró el poder sin luchar una sola gran batalla. Quédate, porque en los próximos minutos vas a conocer una historia real de ambición, traiciones y giros dignos de una serie de televisión. Verás cómo el Imperio Romano estuvo al borde de la destrucción por las luchas internas de sus líderes, y descubrirás por qué este año caótico cambió el rumbo de la historia. Te contaré detalles poco conocidos de Tácito, Suetonio y Plutarco, que explican no solo quién ganó, sino por qué lo hizo. Y atención, porque la jugada decisiva que coronó al vencedor no fue la que todos esperaban. En el año 68, Nerón llevaba 14 años en el poder. Al principio fue un joven carismático, querido por el pueblo, pero sus excesos, persecuciones y el gran incendio de Roma en el año 64 lo convirtieron en un gobernante odiado por las élites. Las arcas estaban vacías, el Senado lo despreciaba y las provincias se inquietaban. La rebelión final la lideró Servio Sulpicio Galba, un anciano general que contaba con el apoyo de las legiones en Hispania. Ante la presión, Nerón huyó de la ciudad y, según relata Suetonio, se suicidó el 9 de junio. Lo que nadie imaginaba era que su muerte no traería paz, sino que abriría una carrera mortal por el trono. Galba fue proclamado emperador, pero pronto se ganó la enemistad de muchos. Su austeridad y disciplina irritaron al ejército, que esperaba recompensas por su apoyo. Galba no solo se negó, sino que pronunció una frase que sellaría su destino: «Yo recluto soldados, no los compro». Entre sus aliados estaba Marco Salvio Otón, gobernador de Lusitania y antiguo amigo de Nerón, quien esperaba ser nombrado heredero. Pero Galba eligió a otro joven noble, Lucio Calpurnio Pisón. Aquello fue para Otón una traición y una oportunidad. Aquí llega el primer gran golpe de efecto. Otón sobornó a la Guardia Pretoriana, la fuerza de élite encargada de proteger al emperador. El 15 de enero del 69, mientras Galba y Pisón se dirigían al foro, fueron atacados por soldados de su propia guardia. Galba fue asesinado a golpes y su cabeza paseada por las calles. Pisón intentó refugiarse en un templo, pero también fue ejecutado. Otón, en cuestión de horas, se convirtió en el nuevo emperador. Parecía que su golpe de mano había tenido éxito, hasta que llegaron noticias preocupantes desde el norte. En la provincia de Germania Inferior, las legiones habían proclamado emperador a Aulo Vitelio, un general con fama de generoso y cercano a sus soldados. Decidido a reclamar el trono, Vitelio inició una marcha hacia Italia. Otón comprendió que no podía dejar que su rival se acercara demasiado, así que salió a su encuentro. En abril del 69, ambos bandos se enfrentaron en la batalla de Bedriacum, en el norte de Italia. Fue un choque sangriento y confuso. Aunque Otón todavía tenía tropas para seguir combatiendo, tomó una decisión sorprendente. Se suicidó para evitar más derramamiento de sangre. Incluso sus enemigos quedaron perplejos por la rapidez con la que abandonó la lucha. Con Otón fuera de escena, Vitelio entró en Roma como vencedor. Sin embargo, su reinado fue breve. Mientras él disfrutaba de banquetes y celebraciones, en el este del imperio se estaba fraguando una nueva amenaza. Tito Flavio Vespasiano, un general veterano que combatía la rebelión judía, contaba con legiones experimentadas y el control de Egipto,
fuente clave de grano para Roma. Sus hombres lo proclamaron emperador en Alejandría en julio del 69. Vespasiano no se lanzó inmediatamente hacia Roma. Aseguró primero el control de los recursos, cortando el suministro de grano a la capital y debilitando así a Vitelio. Mientras tanto, su aliado Antonio Primo lideró las legiones Flavias hacia Italia. En la segunda batalla de Bedriacum, las fuerzas de Vitelio fueron derrotadas, abriendo el camino hacia la ciudad. Vitelio intentó abdicar para salvar su vida, pero sus partidarios no se lo permitieron. Lo que siguió fue una lucha callejera en Roma. Según Suetonio, el caos fue tal que las calles se llenaron de cadáveres y los incendios destruyeron edificios. Finalmente, Vitelio fue capturado, arrastrado por la ciudad y ejecutado públicamente en diciembre. Roma, exhausta, quedaba en manos de Vespasiano. En medio de este caos, las provincias del imperio no permanecieron pasivas. En Hispania y las Galias, las legiones seguían con atención quién parecía tener ventaja, listas para cambiar de lealtad si era necesario. En Judea, la guerra contra los rebeldes judíos continuaba, mientras las noticias del cambio constante de emperadores llegaban lentamente. Egipto, bajo control de Vespasiano, se convirtió en una pieza estratégica. Sin su grano, Roma podía enfrentar hambrunas. La política y la guerra se mezclaban en un tablero que abarcaba 3 continentes, y cualquier movimiento en un frente podía decidir la suerte del trono. Aquí hay un detalle fascinante que muchas veces se pasa por alto. Vespasiano no estaba en Roma cuando se decidió su destino. Estaba todavía en Oriente y delegó la campaña final a sus generales. Esto demuestra no solo su habilidad militar, sino su capacidad para confiar y coordinar a distancia, algo extremadamente arriesgado en una época sin comunicaciones rápidas. Mientras sus tropas luchaban, él consolidaba alianzas y aseguraba el suministro de grano. En cierto modo, ganó el imperio sin estar presente en el momento clave, algo que muy pocos líderes en la historia han conseguido. Así terminó el año de los 4 emperadores. Vespasiano no fue el más rápido ni el más temido, pero sí el más calculador. Restableció las finanzas, inició grandes proyectos como la construcción del Coliseo y, sobre todo, devolvió la estabilidad. Su ascenso marcó el inicio de la dinastía Flavia y enseñó una lección clave. En Roma, el verdadero poder no lo decidían las leyes ni el Senado, sino las legiones. Tácito lo dejó escrito. El emperador era quien lograba ganarse y mantener la lealtad del ejército. Vespasiano entendió esto mejor que nadie. Supo cuándo esperar, qué recursos controlar y cómo presentarse como el único capaz de garantizar la paz. El año de los 4 emperadores es más que una anécdota histórica. Es una advertencia eterna. El poder es frágil y para sobrevivir no basta la fuerza bruta. Hace falta visión, paciencia y la habilidad de moverse en un tablero lleno de traiciones. Vespasiano lo entendió, y por eso, de los 4, fue el único que no solo sobrevivió, sino que fundó una dinastía.